tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este primer encuentro tecnoformativo de la asignatura con este primer tema, con esta primera clase. Primero que todo, dándoles la bienvenida y presentándome nuevamente para aquellos que no han visto aún el video de presentación. Mi nombre es Francisco Zambrano, soy licenciado en Educación, mención informática, especialista en planificación educacional y magíster en gerencia educativa. Para este trimestre 2024-3 estaré a cargo como facilitador de la asignatura Hardware Libre, en la cual pues tendremos diferentes encuentros tecnoformativos, en la cual pues aprenderemos muchas cosas referente a lo que es el hardware, cómo podemos aprovechar el hardware de diferentes aspectos y sobre todo también conoceremos grandes aspectos sobre cómo crear un equipo informático, un dispositivo electrónico e incluso un pequeño computador desde lo que son diferentes tarjetas e incluyendo pues diferentes adaptadores. Bien, en primer lugar, para este primer tema, vamos a comenzar a trabajar con lo que es la introducción al hardware libre, específicamente con las definiciones básicas de este tema hardware libre. En primer lugar, pues vamos a definir qué es el hardware libre. Como concepto tenemos que el hardware libre promueve el desarrollo de dispositivos cuyos diseños se encuentran disponibles públicamente para que puedan ser estudiado, copiado, modificado y distribuido por cualquier persona u organización con condiciones especiales establecidas por creadores, como es el reconocimiento de autores originales o la recopilación de licencias. ¿Qué quiere decir esto? El hardware libre se basa prácticamente en uno de los términos o una de las grandes filosofías casi parecidas a lo que era el hardware libre. Si recordamos un poco lo que es el hardware libre, que viene siendo un tipo de software o un tipo de programa que podemos editarlo, estudiarlo, copiarlo, modificarlo y redistribuirlo. Prácticamente el hardware libre pues, nos permite realizar este aspecto que es prácticamente estudiarlo, recopilarlo, modificarlo y pues hacer una redistribución de este dicho hardware. E inclusive pues simplemente es la creación de un nuevo dispositivo electrónico. El objetivo es crear diseños de aparatos informáticos de forma abierta, de manera que todas las personas puedan acceder como mínimo los planos de la construcción de los dispositivos, es decir, que prácticamente aquí vamos a hablar de dispositivos electrónicos que puedan ser editados e incluso pueden ser nuevamente creados a partir de otros dispositivos electrónicos. ¿Cuáles son las características que debe tener el hardware libre? Tiene la libertad de poder utilizar el dispositivo o documentación. Ventaja para usuarios, desarrolladores, al disponer de estos con mayor libertad, crear e instalar aplicaciones al mismo tiempo que se adaptan a algunas funciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente que va a tener una gran ventaja al por lo menos acceder a la documentación legal que puedan tener estos dispositivos de hardware para poder volver a utilizar o crearlos de otra manera, de otra forma. Estimula la producción nacional de tecnología mediante la obtención de una plataforma integral de diseños y desarrollos que faciliten la fabricación sustentable de dispositivos electrónicos en todo el país. ¿Qué quiere decir con esto? Que prácticamente a partir de estas libertades que da el hardware libre, por ejemplo, aquí en Venezuela se pueden crear diferentes computadores y diferentes dispositivos electrónicos contando con la tecnología eficiente o los equipos electrónicos adecuados e incluso el crear un computador a partir de una serie de dispositivos e instalar un sistema operativo. Busca que cualquier persona de una forma rápida y sencilla pueda realizar programas, proyectos de electrónica con un microcontrolador sin la necesidad de ser un experto, es decir, que cualquier persona puede crear un dispositivo electrónico. Vuela por el avance de la independencia tecnológica, cambia paradigmas consumistas de la tecnología privativa y cualquier persona puede ver, modificar o usar el programa libre en cualquier diseño que sea utilizado. Es decir, que prácticamente viene siendo un aspecto de la tecnología que viene a brindar grandes avances tecnológicos para que cualquier persona, sin ser prácticamente un experto, pueda crear su propio dispositivo electrónico. ¿Cuáles son los tipos de hardware? Primero que todo, hablemos de Richard Stallman, que fue el fundador del movimiento del software libre del proyecto GNU, reconocido por la idea de software libre que puede ser aplicada a la parte intangible, pero no a la física del proyecto, por la cual, dependiendo del enfoque, podemos establecer dos clasificaciones, una teniendo en cuenta su naturaleza y otra su filosofía. Es decir, que cuando vamos a hablar de hardware libre, vamos a tener en cuenta la naturaleza y la filosofía del dispositivo electrónico. En este caso, pues, tenemos primero que todo el hardware reconfigurable, que es aquel a través que se describe a través de un lenguaje de descripción del hardware, creado mediante archivos de texto que pueden ser codificados y se caracteriza porque se pueden aplicar a una licencia como la GPL. Es decir, un hardware
reconfigurable viene siendo aquel dispositivo electrónico o aquella tarjeta que tiende a reconfigurarse ya una vez utilizada. Es decir, cuando creamos un computador o un dispositivo electrónico a partir de una tarjeta, pueda que este equipo pues haya fallado, se haya dañado alguna pieza, algún dispositivo y prácticamente la tarjeta pues está nueva, puede volver a reutilizarse, volver a reconfigurarse y volver a instalar otro dispositivo electrónico sobre ella, es decir, reutilizarla. El hardware estático está definido como un conjunto de elementos materiales de los cuales los sistemas informáticos incluyen los dispositivos electrónicos. Quiere decir que viene siendo hardware que pues prácticamente están estancados, están estáticos a un solo computador, a un solo dispositivo. Pero simplemente pues se puede también utilizar para crear un dispositivo totalmente libre. Ok. El proyecto de hardware libre. Estos son algunos de las iniciativas o proyectos más importantes en torno al hardware libre y que promueve la creación de ordenadores, teléfonos modulares, hasta la fabricación de automóviles, pasando el tiempo a la robótica en el aula. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de los proyectos de hardware libre, viene siendo aquellos proyectos, aquellas grandes invenciones que han aparecido a través del tiempo para la creación, pues, puede ser de un dispositivo electrónico, un robot, un computador, un teléfono, en fin. Tenemos primero el Red Rat Project, que viene siendo un proyecto iniciado en el año 2004 por Adrian Broyet y sus compañeros de la Universidad de Bath en el Reino Unido, para crear una impresora 3D capaz de replicar a sí misma mediante la impresión de la mayoría de sus componentes. Es decir, viene siendo un proyecto que se encargó de la creación de lo que era esta impresora que podía replicarse a sí misma. El dispositivo era accesible bajo la licencia GPL o licencia GNU, que permite que cualquiera pueda copiar, estudiar, distribuir y mejorar su diseño de código fuente. Gracias a ello existen varios modelos de Red Rat que a día son mejores en la comunidad de hardware libre. Tenemos Arduino. Arduino se trata de una placa base incorporada a un sencillo microcontrolador en un entorno de desarrollo para crear aplicaciones de dicha placa. Los proyectos de parte de Arduino engloban desde robots hasta sistemas de rígido automatizado. Tenemos también Raspberry. El Raspberry Pi viene siendo un ordenador de tamaño de tarjeta de crédito que consiste en una placa base sobre la que se ensambla un procesador, chip gráfico y una memoria RAM. Fue lanzado en el año 2009 por el fundador de Raspberry Pi para estimular la enseñanza de la informática en las escuelas de todo el mundo. Esta propuesta cuenta con una notable comunidad de desarrolladores dispuestos a compartir paso a paso las nuevas funciones que van encontrándose para una placa. Es decir, viene siendo estos dos proyectos, Arduino viene siendo uno de los proyectos más importantes y los más conocidos en el mundo del hardware libre, pero Raspberry Pi viene siendo otro proyecto pues que se desarrolló más que todo para la parte educativa. Tenemos EPUT, que viene siendo otros proyectos orientados a la educación, en concreto la enseñanza de la programación. Este es un robot móvil de código abierto. En la página web de esta iniciativa están disponibles las librerías, ficheros de fabricación, ejemplos y una amplia documentación sobre el robot y sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? El EdPut viene siendo, viene siendo pues prácticamente un modelo o un proyecto orientado prácticamente a la parte educativa, pero en la programación para la creación de robots móviles, pero pues simplemente se puede utilizar con dispositivos que tengan acceso a este tipo de codificación o este tipo de lenguaje de programación, ya que pues prácticamente nos dan todo. Nos dan librerías, nos dan ficheros, nos dan ejemplos, en fin, nos dan todos los códigos fuentes para poder trabajarlos. Continuando con este interesante tema y esta clase, vamos a hablar ahora de Open Source Ecology, que viene siendo una red de agricultores, ingenieros y promotores de hardware libre. Quieren desarrollar pues una nueva generación de maquinaria industrial con acceso universal, con el fin de fomentar un proceso con el menor impacto medioambiental posible. Este viene siendo un proyecto que prácticamente es amigable al medio ambiente. Un proyecto pues que se está desarrollando y se ha desarrollado con el fin pues de crear una conciencia medioambiental con menor impacto al momento de utilizar o del momento de la agricultura. Es decir, viene siendo un proyecto pues enfocado técnicamente a mejorar el planeta. Ok, vamos a conocer ahora cuáles son las tarjetas de hardware libre. Tenemos primero las tarjetas de desarrollo. Una tarjeta de desarrollo es una herramienta que permite a un usuario la realización de diseños de prototipos tecnológicos. Cuentan con una unidad principal
de procesamiento de información, así como la integración dentro del mismo dispositivo de los elementos necesarios para realizar diferentes variados proyectos de desarrollo y de investigación. Dentro de los componentes principales, como estas placas, cuentan con la memoria, los buses de comunicación, los puertos de entrada, los de salida, las unidades USB, los Ethernet, los pines de entrada-salida, dispositivos generales, los cuales pueden ser digitales o analógicos. En algunos casos cuenta con comunidad vía Wi-Fi y en otros casos más particulares con sistemas IoT o Industria 4.0. Quiere decir que viene siendo una placa de desarrollo bastante abierta, bastante con diferentes dispositivos que no tienen nada que envidiarle pues, a las placas que utiliza IBM, que utiliza Microsoft e incluso que utiliza Apple en sus desarrollos tecnológicos, incluyendo pues, empresas como Motorola. Ajá, Raspberry Pi, esta placa tiene gran popularidad hoy en día, se denomina como una computadora de placa reducida por sus siglas en inglés SBC, desarrollada en el Reino Unido por la BlackBerry Pi Foundation, nació con la integración de acceder a las personas al mundo de la informática. Sin embargo, rápidamente salió de ese enfoque y los usuarios comenzaron a utilizarla para el desarrollo de tecnología a toda índole. Raspberry pues es completamente una computadora teniendo todos los periféricos de cualquier computador casero. Contiene unidades de almacenamiento, capacidad de conectarse a monitores, conexión a mouse, teclado. Adicionalmente, pues tiene las funciones de diferentes sistemas operativos, así como el popular Raspberry, que es una versión de Debian. Es decir, Raspberry Pi viene siendo una placa que prácticamente nos permite la creación de un computador, pero a este se le puede instalar dentro de su procesador, dentro de su disco duro, pues un sistema operativo libre. Tenemos la opción de instalación de Debian, que viene siendo un sistema operativo libre. Ok, vamos a hablar ahora de otro que viene siendo Beamly Bomb, que viene siendo una placa de bajo consumo, pero de gran potencia computacional, desarrollada por Texas Instruments en la asociación con DigiKane y Wide Element 14. Element 14. Esta tarjeta fue diseñada para desarrolladores de software de código abierto, al igual que otras placas de este tipo. También fue diseñada por la intención que pueda ser utilizada por estudiantes desarrolladores de proyectos basados en software y hardware libre. Actualmente se comercializa bajo la licencia Shane Like de creación de Creative Commons con un aspecto relevante que es el de una placa que contiene la misma propio o mismo sistema operativo, pueden ser Debian, Android o Ubuntu. Es decir, como ustedes pueden ir observando cada vez que vamos hablando de diferentes placas, diferentes tarjetas, pues prácticamente nos están diciendo que utilicemos hardware libre, perdón, software libre, ya que pues estos son elementos y componentes basados en la tecnología y en la filosofía de Richard Stallman. Se utilizan componentes que pueden ser compatibles con sistemas operativos como Debian, Android o Ubuntu, e incluso pues me atrevería a decir que se puede instalar también el sistema operativo Canaima sobre estos dispositivos. Bien, sigamos ahora con TBAT-C Launchpad, que viene siendo una placa de desarrollo enfocada al diseño de prototipos electrónicos. Está basada en la familia de microcontroladores de Texas Instruments, utilizada por microcontrolador como M4C 123G y puede ser programada por medio de un lenguaje C o a través de Proyecto Energía. Es una gran variante de open source del enfoque desarrollador integrado de IDE Arduino. Es decir, este tipo de placa pues viene siendo uno de los más conocidos, uno de los más utilizados para el desarrollo de un computador o un dispositivo electrónico. Lo bonito de aquí es que se puede utilizar un lenguaje por medio del lenguaje C, como es el IDE de Arduino. Este viene siendo un lenguaje de programación destinado específicamente a las placas de Arduino. Y al utilizar este tipo de lenguaje de programación, que lo veremos en otros temas más adelante, se utiliza por medio de un lenguaje muy parecido al C. No es específicamente el lenguaje C, pero en un 95% es prácticamente igual. Arduino. Vamos a hablar ahora sí del famoso Arduino que tanto se ha mencionado a través de toda esta clase. Probablemente la tarjeta más conocida a nivel mundial, desarrollada en 2003 en el Instituto de Diseño de Interactivo de Iberac, Italia, con la intención de hacer fácil la programación en diseño de prototipos. Su principal característica es que, aunque existe el proyecto Arduino de manera formal, en su página se venden las placas originales. Esta placa está desarrollada bajo el concepto de software o hardware libre, lo que implica que cualquier persona puede replicar la tarjeta sin ninguna restricción. Las diferentes placas de Arduino son como las que tenemos acá.
Tenemos por lo menos la 1, que viene siendo la A, la B Mega, la C Nano, la D Limpac y la E Explora. Vienen siendo 5 tipos de tarjetas que pues Arduino tiene a la venta, incluso actualmente están disponibles. Claro, para utilizarlas pues tenemos que trabajar bajo un lenguaje de programación llamado Arduino IDET y se puede utilizar o se puede conectar a cualquier equipo, se puede programar a partir de un computador, pero para programarlo pues tiene que ser un programa, un computador con un software operativo o un sistema operativo bastante avanzado para que pueda desarrollarse y pueda utilizarse. Por lo menos en el caso de Windows, tiene que ser por lo menos como Windows 10 o Windows 11 en adelante, en el cual podamos instalar el sistema, el programa de Arduino IDET y a su vez a este computador conectar esta placa para poder programar sobre el procesador que tenga la tarjeta y poder pues crear todas las diferentes funciones que va a tener este equipo. Ok, aquí tenemos algunas de las características principales de algunas tarjetas, como las hablamos. Tenemos Arduino 1, T-Band Vean Bonnet, Raspberry Pi 4 y Raspberry Pi 3. Vienen siendo pues diferentes procesadores. Tenemos allí el lugar de desarrollo, la memoria flash, la memoria que posee, la velocidad de procesamiento, las unidades de procesamiento, la conexión a internet, generalmente el general put, input-output, el software y voltaje de operación y el costo en promedio. Como podemos observar, pues prácticamente en la actualidad, pues una de las mejores placas que se están utilizando, digamos lo que es Arduino 1, ya que pues prácticamente pues tiene todas las funciones e inclusive es una de las más avanzadas y más adelantadas y por costos, si observamos un poquito los costos en la parte inferior, vamos a encontrar que las placas de Arduino 1 vienen siendo de $22, T-Band un valor de $24, VMware Bomb, $50, Raspberry Pi 4, $129 y Raspberry Pi 3, $40. ¿Qué sucede con este tipo de placas más costosas que son un poquito más avanzadas, con más desarrollo, con una mayor cantidad pues, de información? E inclusive si vemos que BlackBerry Pin 3 permite un giga de memoria RAM e incluso una memoria externa de micro SD. BlackBerry Pi 4 pues accede a 8 GB de memoria RAM y una memoria micro SD externa adicional. En cambio, Arduino 1 pues tiene sus tarjetas de memoria SD, permite pues acceso por conexión Wi-Fi a Internet, tiene 32 kilobytes de memoria flash, que es algo que ya Raspberry Pi no tiene la memoria flash, y la velocidad es de 16 MHz. En cambio, cuando hablamos ya de lo que es Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4, tiene 1.5 GHz y 1.2 GHz, que es una diferencia en la velocidad entre ambas. Pero para la economía y procesamiento, incluso para la utilización en la parte educativa, pues yo recomendaría el uso de Arduino 1. Bueno, mis estimados estudiantes, para ir finalizando con este tema y con esta clase, pues antes que nada, déjenme recordarles que en la plataforma institucional ya está disponible desde el domingo pasado la actividad número 1, la cual por favor lean muy bien, descarguen el archivo de la hoja de trabajo, sigan las instrucciones y por favor, pendiente con lo que les voy a decir, no voy a aceptar archivos PDF, están prohibidos los archivos PDF. Por favor envíen el archivo tal cual como se está pidiendo en este caso, creo que se está pidiendo un archivo Word, pero les recomiendo a ustedes que lean muy bien la información. No me queda más nada que decirles, sino despedirme de ustedes, desearles una feliz tarde, espero podamos encontrarnos en este segundo encuentro de esta asignatura tan interesante. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.